Te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de programación en C. En este nuevo video vamos a continuar avanzando con lo que son los tipos de datos abstractos. Recuerdan que en el video anterior habíamos comenzado a ver el concepto de lista y también implementamos la función para agregar un elemento a la lista. Hoy vamos a continuar avanzando con la funcionalidad para poder eliminar un elemento de la lista. Pero antes recordemos brevemente que en los tipos de datos abstractos, además de tener un conjunto de datos o elementos organizados de una determinada manera, también tenemos un conjunto de operaciones para manipular esos datos de cierta forma, ¿sí? Además, nosotros estamos implementando los tipos de datos abstractos utilizando nodos. A diferencia de los vectores, en donde los elementos están contiguos en memoria, ¿sí? Uno al lado del otro, en los nodos nosotros tenemos los elementos dispersos, es decir, los nodos están dispersos en la memoria. Pero recuerdan que en un nodo nosotros, además del dato en sí que almacena el nodo, tenemos una referencia al nodo siguiente. Es decir, cada nodo no solo guarda el dato que almacena, sino también guarda una referencia al siguiente nodo. De esta forma nosotros podemos construir un orden lógico y recorrer todos los nodos, ¿sí? Podemos armar ese camino para ir de un nodo al otro con un orden en particular, teniendo esa referencia al siguiente nodo. Bien, si seguimos avanzando un poquito, recordemos que en la lista teníamos estas operaciones básicas: agregar, eliminar, consultar si la lista está vacía, mostrar los elementos de la lista y buscar un determinado elemento en la lista. También en videos anteriores ya vimos con más detalle lo que son los struct nodos, así que si todavía tienen alguna duda sobre esto pueden revisar los últimos 2 o 3 videos. También habíamos visto en el video anterior la función de agregar un nuevo elemento a la lista. Esto pueden encontrarlo en el video tutorial anterior. Y hoy nos vamos a concentrar en la función de remove, ¿sí? Para quitar un elemento de la lista. Yo acá tengo el código que habíamos comenzado en el video anterior. Tengo mi struct nodo, ¿sí? En este caso cada nodo va a almacenar un valor entero, es decir, voy a tener una lista de números enteros. Y además en cada nodo tengo un puntero struct nodo asterisco siguiente que hace referencia al siguiente nodo. Recuerden que esta es una estructura autorreferenciada porque dentro del struct nodo a su vez tengo un puntero struct nodo que hace referencia al elemento siguiente. También teníamos la función add, que acá tenemos el prototipo. Acá ya creé el prototipo de la función para remover un nodo. También implementé una funcionalidad para mostrar, ¿sí? Que ahora la vamos a ir viendo en más detalle. En nuestro main, a nosotros nos interesa tener un struct nodo asterisco, es decir, un puntero struct nodo primero, que siempre va a contener la referencia al primer nodo. Cuando nosotros recién ejecutamos el programa, ese puntero struct nodo asterisco primero va a ser null, ya que no vamos a tener ningún elemento en la lista. A medida que nosotros vamos agregando elementos a la lista, struct nodo asterisco primero siempre va a tener la referencia al primer nodo. Si nosotros tenemos la dirección de memoria donde se encuentra el primer nodo, podemos recorrer toda la lista, porque podemos acceder al primer nodo, que a su vez también tiene la referencia al siguiente, y así sucesivamente hasta el último elemento de la lista. Recuerden que en el último elemento de la lista, nosotros tenemos la particularidad de que el siguiente del último elemento es null, porque ya no tenemos más elementos, ¿sí? Así que el siguiente del último elemento de una lista apunta a null. Habíamos agregado, sí, algunos elementos. Yo acá agregué otros más para ya tener más elementos en la lista. También tenemos la funcionalidad para mostrar los elementos. Y acá le agregué la funcionalidad para eliminar un elemento que ahora la vamos a implementar. Recuerden que nosotros, en el caso de la función add, estamos trabajando con puntero a puntero. Si nosotros no trabajamos con puntero a puntero, cualquier modificación que nosotros hagamos de este puntero primero dentro de la función no va a persistir, ¿sí? Porque lo que sucedería sería lo siguiente. Supónganse que acá yo no tuviera puntero a puntero, solo puntero, ¿sí? Cuando yo llamo a la función add acá, si simplemente le paso el nombre del puntero primero, lo que hace es copiarme la dirección que almacena el puntero primero al puntero p primero. Ahora, cuando yo modifique p primero es un puntero que solo existe dentro del ámbito de la función. Todo lo que modifique en p primero
se va a quedar en P primero. Cuando termina de ejecutarse la función, no está más disponible, ¿sí? Ese espacio de memoria. Por lo tanto, no va a quedar modificado acá en el main el contenido de primero. Es decir, la dirección de memoria al cual está apuntando primero, yo se la copio acá a P primero y se va a modificar en P primero, pero no se va a modificar en primero. Entonces lo que tengo que hacer es pasar el puntero primero por referencia. Es decir, no tengo que pasarle el puntero primero a la función add, sino la dirección de memoria del puntero primero. Es decir, la dirección de memoria de un puntero que a su vez contiene una dirección de memoria. Es por eso que estoy trabajando en este caso con puntero a puntero, ¿sí? Entonces acá sería pp primero. Cuando yo modifique el contenido al cual está apuntando pp primero, es decir, por ejemplo, asterisco pp primero, que asterisco pp primero es el contenido a lo cual apunta el puntero a puntero primero, y está apuntando acá, a primero, porque yo le pasé justamente la dirección de primero. Entonces, cuando yo modifique asterisco pp primero, voy a estar modificando el espacio de memoria de este puntero primero, porque justamente le estoy pasando la dirección de memoria de ese puntero. Entonces, de esa forma yo puedo modificar la dirección que está almacenando el puntero primero desde la función y que esos cambios persistan una vez que termino de ejecutar la función, ¿sí? Bueno, vamos a ver este mismo ejemplo igual ahora en la función removeNodo. De todas formas, esto también lo tiene explicado con más detalle en videos anteriores. Bien, vamos a ver entonces cómo hacemos para quitar un elemento de la lista. Lo primero que tenemos que hacer para eliminar un elemento de una lista es recorrer la lista hasta la posición donde se encuentra el elemento que se desea quitar, ¿sí? Entonces, yo voy a tener acá, fíjense esto que está en violeta, una posición actual que va a comenzar en 0, porque yo voy a comenzar a recorrer la lista desde la primera posición, que es la 0, y voy a recorrer esa lista mientras la posición que esté recorriendo actualmente sea menor a la posición donde se encuentra el elemento que quiero eliminar. Esta va a ser la primera condición. Voy a recorrer la lista mientras la posición actual que estoy recorriendo no alcance la posición que quiera eliminar. Una vez que llego a la posición que quiero eliminar, es decir, que pos actual es igual a posRemove, ahí sí se deja de cumplir esta condición y sale del while. Pero mientras tanto, mientras se cumpla esto, voy a seguir recorriendo, ¿sí? Entonces venimos acá y fíjense que en la función removeNodo, yo justamente tengo acá un parámetro que se llama inputRemove. Ese parámetro contiene la posición, ¿sí?, del elemento de la lista que yo quiero eliminar. Por lo tanto, acá voy a declarar una variable int posActual. Simplemente es un contador que va a comenzar en 0. Y mientras el valor de esa posActual sea menor que la posición a remover, voy a recorrer la lista. Y ahora vamos a ver cómo la recorremos. ¿Cómo hago para recorrer los nodos de la lista? Bueno, de la siguiente manera. Fíjense. Voy a tener un nodo, un struct nodo asterisco actual, o sea, un puntero, struct nodo actual, que va a apuntar al primer nodo, porque cuando yo comience a recorrer la lista, voy a estar parado en el primer nodo, acá, en el nodo 1. Entonces voy a tener un puntero, struct nodo actual, que se va a inicializar con la dirección de memoria de ese primer nodo. Es decir, que vengo acá, y voy a tener un struct asterisco actual, ¿sí?, que se va a inicializar con la referencia del primer nodo, es decir, con asterisco pp primero. Recuerden, pp primero es un puntero a puntero. El contenido a lo cual está apuntando pp primero es este espacio de memoria, ¿sí?, el puntero primero. Por lo tanto, yo voy a estar inicializando, acá me faltó poner nodo, yo voy a estar inicializando este puntero actual con la dirección de memoria del primer nodo, que es la dirección de memoria que está en el espacio a lo cual apunta pp primero. Es decir, la dirección de memoria que justamente contiene struct nodo asterisco primero, ¿sí? Entonces, inicializo este puntero actual, struct nodo asterisco actual, con la dirección de memoria que hace referencia al primer nodo, ¿sí? Eso es lo que contiene el puntero struct nodo asterisco actual. Entonces, siempre voy a estar parado en un nodo actual. Supónganse que estoy parado en el nodo 2.
Y una vez que avanzo al siguiente nodo, ahora el nuevo actual es el siguiente del que hasta ese momento era el actual. Es decir, este actual en un momento deja de ser actual, ya es el viejo actual, y ahora el nuevo actual que tengo acá es el siguiente del viejo actual. Entonces de esa manera me voy moviendo entre los nodos. Fíjense que en cada iteración, ahora mi nuevo actual es el siguiente del viejo actual, ¿sí? Dejo este nodo y paso al siguiente de ese nodo actual, ¿sí? Por eso que cada vez que doy una vuelta en el while, lo que tengo que hacer es que ahora actual es igual a actual flecha siguiente. De esta manera me voy moviendo entre los distintos nodos de la lista. Y paso al siguiente nodo. Ahora a mí me interesa mantener también la referencia del nodo anterior a ese actual. Fíjense, supónganse que yo estoy acá en el nodo 3, que es mi nuevo actual. Y a mí me interesa mantener también la referencia del nodo anterior a ese nuevo actual. Entonces, ¿cuál va a ser el anterior del nuevo actual? Y el viejo actual, ¿sí? El que hasta ese momento era el actual. Entonces, yo estoy parado en el nodo 2. Hasta ese momento ese es el actual. Cuando pase al nodo 3, ese actual pasa a ser el anterior, porque ya pasé de acá, del nodo 2 al nodo 3. Entonces, fíjense, una vez que esto da una vuelta, ahora el anterior es el viejo actual, el que hasta ese momento era el actual, el nodo 2. Y el nuevo actual es el siguiente de ese viejo actual, del nodo 2, que es el nodo 3. Entonces, el viejo actual se convierte en el anterior y el nuevo actual va a ser el siguiente de ese viejo actual, ¿sí? Entonces siempre mantengo la referencia al anterior y al actual. Ahora vamos a ver por qué. Entonces acá yo voy a tener un puntero struct nodo, un puntero struct nodo asterisco anterior, que inicialmente no va a estar inicializado, porque justamente cuando yo esté en esta instancia, mi actual va a ser el primer nodo, y anterior al primero no tengo nada, ¿sí? Pero una vez que empiece a recorrer acá, mi anterior va a ser el que hasta ese momento es el actual, y mi nuevo actual va a ser el siguiente del que hasta ese momento era el actual, ¿sí? Entonces acá siempre mantengo dos referencias, la referencia al nodo anterior y la referencia al nodo actual. Por último, lo que tengo que hacer es incrementar posactual, ¿sí? Posactual más. Ahora, acá pueden pasar dos cosas, fíjense. Por un lado tengo esta condición, de que posactual tiene que ser menor a la posición a remover, para que se ejecute este while. Cuando esto deja de cumplirse es porque entonces ahora posactual alcanzó la posición a remover y es igual, ¿sí? Pero también puede pasar otra cosa. Fíjense que acá tengo una segunda condición. También puede pasar que el siguiente del actual sea null antes de que haya llegado a la posición a remover. ¿Y qué sucede cuando el siguiente del actual es null? Bueno, sucede que me encuentro en el último elemento de la lista. Fíjense que si me paro acá en el nodo 4, el siguiente de ese nodo 4 es null. Entonces, cuando el siguiente del nodo actual que estoy recorriendo, por ejemplo acá el nodo 4, es null, es porque llegué al último elemento de la lista y todavía no llegué a la posición a remover. ¿Qué me está indicando eso? Y que la posición a remover es una posición que en realidad no existe en la lista, que está más allá del último elemento. Y por lo tanto tengo que agregar esta condición, porque si no la agrego me seguiría recorriendo la lista y yo ya no tendría nada, ¿sí? Después del último elemento. Por eso, del while va a salir por dos condiciones. O porque se deja de cumplir esta y llegué a la posición a remover, o porque se deja de cumplir esta y llegué al último elemento. Si llegué al último elemento antes de haber llegado a la posición que quiero remover, eso significa que la posición a remover no existe dentro de la lista. Por lo tanto, voy a devolver un 0 como que no se pudo eliminar ese elemento. Entonces, evalúo esa segunda condición. Lo que quiero evaluar también, además, es que el siguiente del actual no sea null. Porque si el siguiente del actual es null, quiere decir que llegué al último elemento de la lista. Ahora, una vez que salga del while, como decíamos, tengo dos posibilidades. La primera posibilidad es que se haya llegado a la posición a remover, es decir,
me voy a preguntar si la posición actual en la que estoy es igual a la posición que deseo eliminar. Remove. En ese caso voy a proceder con la lógica para eliminar el elemento de la lista, que en breve la vamos a ver. Vamos a dejarlo así. Ahora, si no sucede esto, que la posición actual es la misma que la posición a remover, es porque primero sucedió esto, porque primero llegué al último elemento. Y si llegué al último elemento antes de llegar a la posición a remover, dijimos que la posición a remover está más allá de la cantidad de elementos que tiene la lista, por lo tanto es imposible remover un elemento de una posición que no existe en la lista. En ese caso hacemos un return 0, ¿sí? Como que no se puede eliminar el elemento, ¿sí? Eso lo podríamos ver como ejemplo acá. Si llegué al nodo 4, entonces el siguiente de ese nodo actual 4 es null. Fíjense, es null porque el nodo 4 es el último elemento. Y mi post remove, supónganse que yo acá puse 10. Entonces yo estoy en la 0, 1, 2, 3, la posición 3. Y la post remove es 10. Bueno, primero se va a cumplir esto, que voy a llegar al último elemento antes de que post actual llegue al 10. De hecho, post actual nunca va a llegar al 10, porque cuando se deja de cumplir esta condición, sale del while, ¿sí? Bien, entonces en ese caso devolvemos 0 como que no se puede eliminar. En el caso de que no haya llegado al último elemento y efectivamente la posición actual sea la misma que la posición a eliminar, me voy a preguntar si esa posición es la primera. Es decir, si actual es igual a asterisco pp primero. Porque en este caso sería muy fácil eliminar el elemento, ¿sí? Ahora vamos a verlo. O sea, si el elemento actual, ¿sí?, que va a ser el último que se recorrió acá, es decir, cuando se llega a la posición a remover, este actual justamente es el nodo que quiero eliminar, porque no solamente se va incrementando el contador de posiciones, sino que se va recorriendo el nodo. Entonces, si salió del while porque se dejó de cumplir esta condición, es decir, post actual es igual a post remove, este nodo actual va a ser el que quiero eliminar. Entonces me voy a preguntar si ese nodo actual que quiero eliminar es igual al primer nodo de la lista, ¿sí? En caso de que eso suceda, vamos a verlo acá, ¿sí? En caso de que eso suceda, ¿sí?, de que el nodo actual que quiero eliminar sea igual al primero, hago un puente. Primero ya no va a apuntar al nodo 1, porque el nodo 1 es el que quiero eliminar, es el primero de la lista y es el que quiero eliminar. Ahora, primero va a apuntar al siguiente de ese nodo 1, al nodo 2, porque es el primero que va a quedar, ¿sí? Yo elimino nodo 1, lo quito de la lista, entonces tengo que desenganchar acá a primero, ¿sí?, de el nodo 1 y lo tengo que enganchar al siguiente del actual, ¿sí? O sea, al nodo 2. Por lo tanto, fíjense, a lo cual va a apuntar primero va a ser al siguiente del actual, porque justamente el actual es el primero, que es el que quiero eliminar. Entonces, acá, asterisco pp primero. Nuevamente, ¿a qué hago referencia con asterisco pp primero? Pp primero es un puntero a puntero. Entonces digo, quiero acceder al contenido de lo que apunta pp primero. Bueno, el contenido a lo cual apunta pp primero es este. Es el espacio de memoria de primero. Y lo modifico. Le asigno ahora la dirección del siguiente del actual. Fíjense que estamos justamente evaluando la condición de que el que quiero eliminar es el primero, ¿sí? Por lo tanto, ahora ya el primero no apunta al primero, sino al siguiente del primero, es decir, al siguiente del actual. De lo contrario, si estoy en cualquier otra posibilidad, es decir, que el nodo actual que quiero eliminar no sea el primero, pónganse acá en el ejemplo, el que quiero eliminar es el nodo 3. Bueno, si el que quiero eliminar acá en este ejemplo es el nodo 3, que siempre va a ser el nodo actual el que quiero eliminar, ¿sí?, el nodo 3 en este ejemplo, tengo que hacer un puente entre el anterior y el siguiente del actual, porque yo al actual lo voy a sacar de la lista, me voy a deshacer de ese nodo. Por lo tanto, ahora, el anterior al actual que quiero eliminar, ¿sí?, va a tener que tener una referencia al siguiente del actual que quiero eliminar. Entonces, el siguiente del nodo anterior al que voy a eliminar
va a ser igual al siguiente del nodo actual que quiero eliminar, ¿sí? Entonces el siguiente del anterior va a apuntar al siguiente del actual. Es decir, si quiero eliminar el nodo 3, ahora el nodo 2, su siguiente va a apuntar al nodo 4. Fíjense que hago este puente. Ese puente lo hago con esta línea de código. El siguiente del anterior, ahora ya no es el actual, sino el siguiente del actual. ¿Sí? Y hago ese puente. Entonces, anterior, anterior, flecha. Siguiente, vamos a hacerlo así, es igual actual, flecha siguiente. ¿Sí? Entonces, de esa manera hago ese enganche, ese puente entre el siguiente del anterior que quiero eliminar y el siguiente, ¿sí?, del que voy a eliminar justamente. Acá tenemos en violeta, ¿sí?, ese puente. El siguiente del anterior ahora apunta al siguiente del actual, que es el que voy a eliminar. Por último, lo que tengo que hacer es liberar el espacio de memoria del nodo actual que estoy eliminando. Porque el nodo actual ocupa espacio en memoria, tiene un espacio asignado, y si yo lo voy a eliminar ya no quiero ocupar más ese espacio, lo quiero liberar para que se ocupe en otra cosa, hago un free del nodo actual, que es el que se está eliminando. ¿Sí? Una vez que terminé de hacer esto, ya sea por acá o por acá, hago un free de actual. Por último, devuelvo uno, perdón, como que se pudo eliminar ese nodo, ¿sí? Entonces, 1 indica éxito, 0 indica que no se pudo eliminar. Recuerden que devuelve 0 cuando yo no haya alcanzado la posición que quiero eliminar, ¿sí? O entra al if o entra al else. Si llegué a la posición que quiero eliminar, hago toda la lógica, como vimos acá. Si nunca llegué a la posición que quiero eliminar, porque primero llegué al último elemento, sale por el else y devuelve 0 como que no se pudo eliminar. ¿Sí? Bien. Por último, yo acá, fíjense que implementé una función muy sencillita para mostrar el contenido de la lista. Y fíjense que lo que va a recibir es un puntero P primero. No trabajo con puntero a puntero porque yo acá no voy a modificar ninguna dirección, solo quiero usar el puntero para recorrer la lista. Por lo tanto, trabajo con el puntero del primer elemento o del primer nodo, ¿sí? Es un puntero que apunta al primer elemento de la lista. Defino un struct nodo asterisco actual que va a inicializarse con la dirección del primer nodo. Y si ese elemento actual no es nulo, lo voy a mostrar por pantalla. Voy a mostrar el valor de ese nodo actual en caso de que no sea nulo. Voy a mostrar el valor de ese nodo actual por pantalla. Y ahora mi nuevo actual es el siguiente del que hasta ahora era el actual. Entonces de esta forma recorro toda la lista hasta que llegue a un nodo nulo. Cuando llegue a un nodo nulo ya no sigue recorriendo el while, ¿sí? Sale de este el while y me muestra todos los elementos de la lista. O sea, cuando yo llego a un nodo nulo es porque llegué acá, al siguiente del último. Y ahí ya no tengo nada para mostrar, ¿sí? Bueno, fíjense que acá arriba yo ya hice el llamado a la función removeNodo y le pasé como posición la primera, o mejor dicho el índice 1, que sería el segundo elemento de la lista, porque recuerden que nosotros empezamos a contar desde el 0. Entonces yo agregué 4 elementos acá a la lista, muestro esos 4 elementos, después voy a eliminar el que está en la posición 1, es decir, el segundo elemento que agregué, que en este caso sería el valor 10, el nodo que tiene el valor 10. Y fíjense que el llamado a la función removeNodo lo pongo dentro de un if, porque recuerden que removeNodo me va a devolver 1 si hubo éxito, y entonces un if de 1 es verdadero, y me va a imprimir el mensajito de que se eliminó correctamente. O en caso de que me devuelva 0, el if de 0 es falso, y como no pudo eliminar nada, no va a entrar y no me va a mostrar el mensajito. Por último, vuelvo a mostrar la cantidad de elementos que tengo después de haber eliminado ese nodo. Bien. Vamos a compilar y vamos a ejecutar, ¿sí? Entonces, compilamos, compiló correctamente y ejecutamos. Voy a maximizar esto que se acaba de ejecutar. Y fíjense, me aparece 4 veces el mensaje de que se agregó un nuevo nodo a la lista, porque justamente, vamos a minimizar un cachito, fíjense que llamé a la función add 4 veces. Recuerden que esta función la hicimos en el video anterior, pueden repasarla bien en detalle. Después voy a llamar a la función show, que recorre la lista para mostrar los elementos. ¿Sí? Y acá me muestra los 4 valores que agregué, 3, 10, 8 y 15. Después llamo a la función eliminar y elimino el elemento de la posición 1.
que es el 10, porque recuerden que arrancamos de 0. 0, 1, 2, 3. Posición 0, posición 1, 2 y 3. Elimino el elemento de la posición 1 y fíjense que vuelvo a mostrar los elementos de la lista y ya no me muestra el nodo que tiene valor 10 porque se eliminó. ¿Sí? Bien, hasta aquí con el video de hoy. Hemos implementado la funcionalidad para eliminar un elemento de la lista y de paso, sí, muy rapidito, hicimos también esta funcionalidad para mostrar los elementos de la lista, que simplemente lo que hacemos es preguntarnos siempre en un while que el elemento actual, el nodo actual no sea nulo, en ese caso lo mostramos y pasamos al siguiente. ¿Sí? Y así sucesivamente. Bueno, espero que este video te haya servido. Si te sirvió, no te olvides de dejar tu comentario, de ponerle tu me gusta y de suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video. Saludos.